este tipo de productos llega a ser bastante comercializado en distintos países, ¿no? Ha llegado a ser tendencia mundial en alguna oportunidad y asimismo, a causa de ese motivo, se ha llegado a desarrollar todo lo que es maquinaria ya industrial, como pueden observar, para fabricación de donas en serie. Asimismo, mejorar formulaciones. Es importante saber que a la hora de preparar las donas para fritura, se deben extender la masa hasta conseguir el grosor laminado predeterminado medio, ¿no? Y ese producto laminado se va a proceder a moldear y obtener las piezas usando el juego de cortapastas o una donutera que tengamos a disposición en planta. Las piezas resultantes no se deben dejar sobre la superficie donde se han cortado, ya que la presión ejercida por los cortapastas y los rodillos que van a cortar los trozos de dona van a hacer que se peguen a esa superficie al momento de freír. Es por eso que hay que tener cuidado a la hora de moldear esas zonas. Al momento de freír, una vez acabada la fermentación, que se le da un breve tiempo, un breve lapso, sería imposible volcarlos, ¿no? Por eso este producto se llega a tener utensilios distintos que los vamos a ir mostrando, cosa de que podamos realizar operaciones sin dañar el producto. Hay que tener en cuenta que vamos a partir también de un tipo de harina específica para donas, ¿no? Por ejemplo, harina de fuerza. Tenemos este tipo de harina. Es también conocida como harina de primavera debido a que se extraen de la molienda de granos duros. O incluso harina flor, ya que requiere un tipo especial de molienda en la cual solo va a ser necesario hacer uso de la parte central de un grano. Esto lo llevamos en tecnología de cereales. Entonces hay partes del grano que pueden ser específicas y podemos extraerlas, ¿no? A partir de la maquinaria dispuesta. Esta tiene su procedencia en trigos tipo duro y por ende los sembradíos, las semillas para generar este tipo de harina también deben tener esa genética, ¿no? Que lo que distingue a la harina fuerte de otras harinas es precisamente la cantidad de gluten que ésta va a llegar a contener. Pero también yo puedo añadir gluten si es que voy a adquirir este insumo por separado, ¿no? Pero se nos complica el proceso. Además de que retiene mucha cantidad de agua, con lo que la utilización va a dar lugar a masas muy consistentes y elásticas y panes que van a tener una buena apariencia, tanto de textura y volumen. La harina más adecuada para las masas fermentadas y hojaldradas va a ser esta harina de fuerza, ¿no? Podemos observar que el color va a tender a ser incluso más blanquecino. Es una harina más seca, este tipo de harina, y parte del trigo duro, como decíamos. Más concretamente en su composición se va a tener un 25% de harina que provenga de trigo duro y el resto puede proceder de trigo blando. Es decir, puedo mezclar dos tipos de harina. Empresas industriales trabajan con dos tipos, tres tipos de harina, ¿no? No solo un tipo, porque saben los efectos que pueden llegar a tener en el producto. Para que sea considerada como harina de fuerza, la harina debe tener al menos 12 gramos de proteína. Este análisis demora mucho, es por eso que alternativamente a eso se hace el análisis de determinación de gluten, ¿no? Es decir, hasta un 15% de estas harinas de gran fuerza pueden retener hasta 750 gramos de agua por kilogramo, debido a su estructura dura, ¿no? Porque se conoce como harina de fuerza debido a su alto contenido de almidón y gluten, ¿no?
cuando queramos amasar, estirar y refinar esta masa nos será más difícil, por lo que hay que emplear mayor fuerza. Y así se puede utilizar sobre todo en repostería para hacer pan. Ahí están nuestras donas de las cuales estamos hablando el día de hoy. También se puede hacer bizcochos esponjosos, brioche, pero esa es la que nos va a servir para formulaciones de dona. Cuando realicen el análisis correspondiente en un farinograma, están farinogramas y vamos a llegar a tener ese tipo de parámetros analizados en ese equipo. De igual forma, estos pueden ser empleados para realizar formulaciones previas, ¿no? En los que vamos a tener parámetros W, parámetros P, característicos de cada tipo de harina. Aquí se puede visualizar, por ejemplo, el parámetro P, se ve en la altura, el W, el parámetro L, que nos muestra la imagen. Y de esa forma vamos a caracterizar la fuerza de nuestra harina. Ahí está el W, ¿no? Harina de poca calidad que no se utiliza para panificación. Ojo, W de 120 a 150 es débil, poco adecuada para panificación. 150 a 170 es harina de fuerza baja, ya adecuada para panificación mediante el método directo. De 170 a 250 es de media fuerza, adecuada para panificación también. De 250 a 310, adecuada para panificaciones pero específicas, concretas, según formulación, ¿no? Y mayor a 310 es una harina de fuerza muy elevada para masas que requieren elevada fermentación, que puede ser pan de 48 o 72 horas incluso, ¿no? De ahí que interpretamos el farinograma. La W va a indicar la cantidad de gluten, es decir, la fuerza que va a tener la masa. Más parámetros, ahí está el parámetro P, L, harina de fuerza para utilizar solo en mezcla, cuando tengamos estos parámetros, ¿no? De la capacidad de expansión. Se van a ir al grafiquito y ver nuestro farinograma. Lo propio con esta es de fuerza media, pero demasiado resistente. También solo para mezcla. Esta es harina de fuerza media, pero demasiado extendible, ¿no? Para utilizar también solo en mezcla. Esta es harina débil, pero equilibrada y con escasa aptitud para la panificación. Y harina débil, pero equilibrada también, ¿no? Acá. Y acá está la harina de poca calidad para la panificación, pero puede utilizarse para producción de bizcochos secos. PL indica la capacidad de extensión del gluten. Que también se dice que el nombre justamente deriva de la gran tenacidad o resistencia que requiere el estirado. En cualquiera de las dos definiciones son correctas para este tipo de harina. La ventaja más importante va a ser que va a hacer demorar el tiempo de procesamiento de panes debido al alto contenido en gluten. Pero va a producir panes esponjosos, migas más tiernas. Cuando estén fermentando se van a llegar a elevar más, ¿no? Y poshorneado se va a llegar a tener la masa de forma adecuada. Esta es la harina con la que vamos a trabajar, ¿no? Harina cero o doble cero, harina de media fuerza. Recuerden, proporción de proteína de entre 10 a 11%. De ahí ya que comenzamos con elaboración de donas, seguro se van a consultar a qué época data este tipo de producto. A épocas de 1847, ¿no? Épocas en las cuales Hanson Gregory ha tenido ese tipo de idea de poder
freír una masa, ¿no? Las masas fritas surgieron desde ese entonces. Al ver que con un agujero en el centro se pueden freír mejor, a diferencia de una masa entera, ¿no? Muy probablemente el centro siga crudo y por ese motivo se ha llegado a idear esta forma de freído, con el típico agujero en la parte central. Aún así se han visto más atractivas y obviamente han sido famosas desde ese entonces. El inicio de lo que hoy conocemos la dona, ¿no? Acá está la dona que se hacía o se podía hacer en ese entonces, pero durante 200 años las donas no tuvieron agujero en el centro, ¿no? Eran fritas tal cual como se observa en las imágenes. Ese bollo de pasta frita nació en Holanda en el siglo XVII y ha llegado a migrar, a cruzar el Atlántico con los inmigrantes a otros países como Pensilvania y posteriormente Estados Unidos, en las cuales se hicieron más famosas, ¿no? Ahí han llegado a bautizar con el nombre actual de Dona o Dohnut, que literalmente significa no de pasta y hace referencia a su forma redonda y pequeña como la de un fruto seco. Tiene incluso a nivel internacional el Día Nacional de la Dona en Estados Unidos, ¿no? En las que se recuerda este tipo de aperitivo muy especial. Rosquillas que son dulces, pueden ser de distintos sabores. Vamos a estar observando formulaciones más adelante. Y se celebra en el mes de junio, ¿no? Y por eso las confiterías llegan a elaborar para esa fecha grandes cantidades de dona. El día tiene sus raíces en la historia de la guerra de Estados Unidos, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, unos 250 oficiales han llegado a probar este tipo de aperitivo, ¿no? También hicieron y sirvieron rosquillas a lo largo de las trincheras de primera línea de combate. De ahí que el Ejército de Salvación estableció el primer Día Nacional de la Dona en 1938 en Chicago, es decir, ya es parte de nuestra historia, ¿no? De la humanidad. Desde entonces, el día se ha convertido en una celebración nacional de dulces y de las personas que los sirvieron a nuestros soldados en la batalla. Desde ese año se tiene el día de incluso 1944 en la Segunda Guerra Mundial. También se ha llegado a ser parte de la guerra de este tipo de productos por su alto nivel en carbohidratos, ¿no? Elaboración de donas podemos llevar a observar dos tipos de donas y todo eso va a depender de la materia prima con la que vamos a trabajar. Ya describimos la parte de harina y varios insumos que se le pueden llegar a añadir, ¿no? Dependiendo de las formulaciones variadas que deseemos. También se las llega a llamar rosquillas, ¿no? Es una rosca de masa frita conocida internacionalmente, al igual que los pretzels, ¿no? En alguna oportunidad vamos a dar igual referencia o un cursito hacia ellos. Popularizados desde la televisión, suelen ser bolas de pan dulce como la que vimos anteriormente, achetadas en los extremos y caracterizadas por su particular agujero en la parte central. Parece ser que surgió esto para favorecer la cocción de forma homogénea, ¿no? Si es que vamos a tener de perfil, obviamente la dona va a ser cocida por todas las direcciones hasta llegar a la parte central delgada de la dona, del anillo de dona, ¿no? A continuación vamos a ver una receta hecha a base de donas y le podemos variar varios tipos de glaseados o rellenos con mermelada o bañados con dulce de leche o chocolate. Hay
muchas variedades de formulaciones, ¿no? Ahí está una masa de dona cocida efectivamente, de forma homogénea, pueden observar. Una dona es también llamada rosquilla, ¿no? Es un pan dulce tradicionalmente frito en aceite de girasol, otro tipo de aceite. Existen muchos tipos de dona, algunos están glaseados con varios colores y a veces llevan confites, como se ven imágenes, ¿no? Pequeños confites que lo hacen aún más atractivo. Estos están rellenos de mermelada o jalea. Las tres clases de donas son del tipo pastel o los leudados fermentados y las tradicionales. Tres tipos fundamentales de dona, ¿no? Una dona tiene un promedio aproximadamente de 300 kilocalorías y una masa de 25 gramitos que hay que llegar a calibrarla, ¿no? 25 gramos que se llegan a expandir. Las donas con forma de anillo se hacen juntando los extremos de un pedazo largo y delgado de la masa o usando moldes que van a cortar simultáneamente los pedazos externo e interno. Vamos a observar imágenes en breve. Quitando la masa del centro y el pedazo restante es cocinado o devuelto a la máquina amasadora para hacer aún más unidades. Nada se llega a desperdiciar, ¿no? Una dona en forma de disco puede ser puesto en un molde toroidal para que parezca un agujero en la parte central. El procedimiento genérico: hay que realizar en un recipiente con harina, disolver la parte de levadura e incorporar los demás ingredientes en polvo. Posteriormente lo llegamos a batir con una batidora mezclando hasta hacer una masa lisa y elástica. Dejamos de posar la masa tapada con una servilleta a nivel laboratorio o a nivel eh, doméstico para que este incremente su volumen con el calor debido a la levadura que se le incorpora. Una vez aumentado el volumen de la masa, se la llega a aplanar un poco para poder cortar la masa o mediante los cortes con el molde de donas, ¿no? Se lamina la masa delgada, uniforme si es posible, y es más fácil moldear ese tipo de masa, ¿no? Una vez aplanada la masa se corta con el molde apretando y girando el molde sobre la masa. Y por último ponemos a hervir en aceite con la olla. Una vez caliente el aceite se introduce por lo menos dos donas para freírlas y voltearlas con la ayuda de palos o utensilios que vamos a ver en breve. Pero hay que tomar en cuenta mucho también la temperatura del aceite característico para las donas, ¿no? No se les hace a temperatura demasiado elevada o temperatura demasiado baja. Una vez que la lleguemos a sacar, la lleguemos a freír, podemos agregarle azúcar para darles la presentación final, como se observa en imágenes. Y por último, sobre las donas se le puede jalea de chocolate o las respectivas decoraciones para distintos sabores, ¿no? Ahí está del proceso productivo que vamos a ir observando también en videos. Los tenemos listos. Las donas de mejor calidad se elaboran a partir de una banda de masa continua a nivel industrial, ¿no? Que se llega a mezclar en la parte inicial y sigue el proceso característico de elaboración. El aspecto más importante de la elaboración es el tratamiento cuidadoso de la masa con levadura, respetando su tiempo de reposo de 20 a 30 minutos. De la elaboración de la masa se realiza a través de una Smart Line, es una formadora de banda de masa universal. Y se colocan todos los ingredientes a la misma y produce una banda de
masa homogénea de grosor y anchura uniformes con los que se proporciona la base para la fabricación de diversos sabores. Esa es la base principal, ¿no? Podemos variarla, sí, pero es la base principal y nosotros vamos a ir variándole el sabor más adelante. La disposición especial de los rodillos va a permitir que la textura porosa de la masa pueda ser controlada. Va a pasar a otra etapa de troquelado, ¿no? En esta etapa de troquelado, uno de los retos va a ser una producción uniforme a lo largo de la maquinaria, ¿no? Si la masa que hemos preparado está bien, obviamente va a ir bien también en la maquinaria. Si la masa que hemos preparado está defectuosa, está mal, varía algún parámetro, a lo largo de la máquina va a llegar a tener problemas, ¿no? De que hay que estandarizar la producción. De igual forma se realiza a lo largo del troquelado el corte específico de la masa de forma redonda, ¿no? Para las donas, para que garanticen su cortado de forma limpia, sin que se lleguen a pegar en la maquinaria. Posteriormente se los puede expulsar, retirar del sistema expulsor, específicamente por el rondo para donas. Vamos a ver en breve los videitos. El centro va a ser expulsado con precisión, recogiéndolo y transportándolo en una cinta transversal. Este tipo de producción de donas, la masa residual puede llegar a ser hasta el 40% del total de la masa. Es decir, la masa de la parte central, la pequeña, no es despreciable, ¿no? Puede ocupar hasta un 40% del total de la masa. Es un importante componente de producción. Por ello, las cintas transportadoras deben conducir de forma automática al amasador, devolverlas, ¿no? Se debe alinear y depositar. Antes de depositar las piezas de masa cruda son alineadas de forma automática con una regla, tras, tras lo cual se puede depositarlas limpiamente con precisión para posteriormente llegar a freírlas y empaquetarlas, ¿no? Se llega a freír las donas y se puede envolverlos con diversas opciones, ¿no? En modernas instalaciones de producción de donas completamente automáticas se tiene ya el grado automatizado tanto de envasado y empaquetado, ¿no? Lo propio para el transporte. La empresa debe contar con un sistema de transporte para la distribución de donas a todos los clientes. En el caso de haber un excedente de producción, se puede llevar a un lugar de almacenamiento donde se tengan resguardados los productos con algún grado de, adecuación de ese ambiente. Esta elaboramos la masa, la troquelamos, la expulsamos el centro y retiramos la masa residual, alineamos y depositamos las zonas, las freímos. Ahí las podemos rellenar o decorar, ¿no? Es el punto clave para darle un sabor específico. Las escurrimos, empaquetamos, embalamos y ya están listas para almacenamiento y transporte de las mismas. Observemos parte del proceso primeramente en los videitos, ¿no? Aquí se puede observar, por ejemplo, una fábrica de donas específicas. Es un sistema avanzado para la fabricación, ¿no? Acá, por ejemplo, es un fermentador. La masa va a ir fermentando el tiempo correspondiente a lo largo de todo ese túnel de fermentación. Debe cumplirse el tiempo de residencia y es por eso que se van elevando y bajando las tonitas, ¿no? Una vez ya listas, se las alinea como comentábamos.
ya van a ser alineadas y van a ser fritas, ¿no? Se tiene un sistema de volteo en la parte central, se pueden observar, todo está fríamente calculado. Se fría un determinado tiempo la parte de abajo, se voltea y se tiene el tiempo restante para poder freír la parte restante. Cómo se preparan las donas es un proceso de producción en la que la harina se puede dividir en 6 etapas principales. Dichas 6 etapas las hemos llegado a visualizar en la parte de nuestro video, ¿no? Pueden observar que se tiene el proceso de producción. La primera parte es siempre elaborar la masa blanda, ¿no? A esa masa blanda vamos a ir nosotros incorporando los ingredientes de la gente leudante y demás. Hacer que la masa blanda tenga una anchura y espesor final deseados. Vamos a troquelarlas como han visto en imágenes. Expulsamos la parte central y las retornamos a la parte de la masa residual, ¿no? Alineamos y depositamos las donas. Ahí está la mezcladora de polvos, ¿no? Donde nosotros podemos ir mezclando harina y los demás componentes. Mezcladora de polvos. Lo propio ya se tiene el sistema de dosificación. Allí están dos rodillos hexagonales que extraen cuidadosamente la masa de la tolva y la conducen a los cilindros con las finas, eh, con el tipo de moldeado específico, ¿no? De igual forma se tiene dos enharinadores que van a distribuir parte de la harina, ¿no? A lo largo de los cilindros para evitar que se lleguen a pegar. Se tiene también dos espadillas de presión que realizan movimientos oscilantes para conseguir que la banda de masa tenga anchura deseada. Un cabezal satélite de 10 rodillos superiores de giro libre y gracias a esos cilindros de giro libre integrado al sistema C, consigue reducir el espesor de la banda de la masa en 2 etapas antes de llegar al rodillo transversal. Con ello se disminuye se conserva la estructura del gluten, ¿no? El diámetro de los satélites es el más grande del mercado. Es decir, el tamaño de sus moldes, ¿no? Aunque se pueden llegar a solicitar otros más pequeños y generar mini donas también, ¿no? Es la creadora de bandas de masa para la dona. La anchura y espesor final de la banda de la masa. Con el rodillo transversal y el calibrador subsiguiente se logra que la banda de masa adquiera la anchura correcta y el grosor final deseado. El rodillo transversal de rondo para donas se destaca por su gran diámetro y forma especial, es decir, se pueden tener donas de 10 centímetros de diámetro, 15 centímetros de diámetro, ya son demasiado grandes y consiguen que la masa tenga la anchura deseada sin dejar ninguna huella en la masa. El proceso de troquelado que ya hemos observado es otro de los retos de la producción de donas, ¿no? Esta etapa, ya que hay herramientas de corte desarrolladas específicamente para donas que van a garantizar que los productos sean cortados limpiamente sin que las bandas o las piezas de la masa cruda se lleguen a pegar a las prensas, ¿no? Ahí está, la parte de la masa residual debe ser retornada a la parte inicial, previa acumulación de la misma, ¿no? Debemos mejorar el sistema de producción. Esto se llega a alinear en la parte inicial para posteriormente ir depositando las masas crudas de la dona en la regla citada con precisión en la siguiente cinta. Después del proceso de fermentado,
donde se tiene el túnel de fermentación o cámara de fermentación, ¿no? Se puede llegar a freír los mismos, se puede ennoblecerlos con diversas opciones, ¿no? O sistemas de inyección, como se observa acá en imágenes, por ejemplo, completamente automáticas con un grado de automatización que llega hasta el embalaje totalmente automatizado. Se va a tener mucho cuidado hasta que este tipo de productos se llegue a envasar de forma adecuada, ya que puede sufrir también defectos post-freído, ¿no? Estas respecto a las bandas, aquí vamos a llegar a visualizar más videitos para la parte de donas, donde van a poder observar este tipo de cintas transportadoras que también pueden direccionar la dona, ¿no? Esto para el tamaño de planta específico. Están casi listos para degustar. Ahí están siendo glaseados con formulaciones variadas, ¿no? Existen muchos tipos de dora. Hay los con cobertura de chocolate, cobertura de maple, cobertura blanca de dos tipos. Cobertura de chocolate, maple blanca, de igual forma. Y básicamente depende de los gustos de cada creador, ¿no? De su toque personal. Han podido observar que se puede recurrir a técnicas de decorado para darles este tipo de especificación, ¿no? Con tres tipos de acabado acá, se le puede llegar a colocar la decoración encima también. Algunos datos curiosos: se tiene el Día de la Dona y se celebra el primer viernes de junio de cada año, ¿no? Desde 1938. No todas las rosquillas pueden ser dulces, ¿no? En el sur de la India se sirven también algunas rosquillas saladas, llamadas badai. Hay un récord: 26 rosquillas consumidas en 6 minutos en 1981, ¿no? De igual forma, David Karma tiene la marca más importante, comiendo una docena de donas en un minuto. A la dona más grande del mundo han llegado a participar 10 pasteleros para su elaboración. De igual forma se tiene esto en cuanto a su celebración, la dona, el conjunto de donas más grandes del mundo también, ¿no? Ahí están todas siendo glaseadas a la vez y cientos de familias australianas fueron testigos de la preparación de este tipo de dona y ha sido como récord Guinness, ¿no? En ese entonces, más o menos han llegado a ser 90.000 donas que han participado en esta dona gigante para su elaboración. Está para los productores el ejemplo claro. Se tiene, obviamente, es reconocida este tipo de producto a nivel mundial y su variedad, ¿no? Y el mundo del espectáculo también ha sido parte de este tipo de productos. ¿Cuánto vale la dona más cara del mundo? Se tiene, y esto varía el precio, ¿no? Hay que llegar a calcular el costo unitario de cada una de las donas en una plantilla, cuantificando la cantidad que se va a emplear de insumo y el costo unitario de ese insumo, ¿no? Al final se hace una sumatoria y se llega a calcular su costo. En este caso se tiene una dona con polvo de oro de 23 quilates, ¿no? Que se ha llegado a elaborar. Esto puede ser la dona más cara del mundo, ¿no? Está con el fin de celebrar la Semana Nacional de la Dona. En el Reino Unido se ha llegado también a presentar una dona que tendría un valor comercial de 1.000 libras esterlinas, acompañadas de jalea de champán, oro de 24 quilates y diamantes comestibles, ¿no? Pueden llegar a elaborar ese tipo de producto exclusivo.
Esta es la imagen de la misma, ¿no? La zona más cara del mundo. De los ingredientes comentábamos el tipo de harina que hay que llegar a utilizar. Ingresa también cantidades de azúcar, levadura fresca. Muchas veces podemos añadir margarina, huevos, leche, aceite de girasol, jalea de chocolate, manteca, canela y coco rallado, ¿no? Y elaborar este tipo de productos. Mediante un cortapastas se consiguen las piezas de las y con el agujero en la parte central extendidas en un rodillo para después fermentar y posteriormente freír las donitas, ¿no? A nivel doméstico laboratorio para desarrollo se puede emplear este tipo de espumaderas o arañas, ¿no? Que se utilizan para la fritura de bolería. Donas, berlinas, pueden ser utilizando este tipo de utensilios, que es un sistema de alambres en forma de Z y ayuda a voltear o sacar las donas de forma más fácil, ¿no? A la vez que llega a escurrir la cantidad de aceite restante. Se debe tener también una sonda de este tipo que va a informar con precisión a qué temperatura está la parte central de nuestra dona, ¿no? Para ver si coció o falta cocer. Va a ser de vital importancia controlar la temperatura de las masas, ya que este dato influye decisivamente en la calidad final de las piezas. Y acá están las brochas, ¿no? Que se pueden llegar a utilizar a nivel doméstico, obviamente. Esta masa en primer lugar se lamina hasta obtener un grosor intermedio, ¿no? Con un cortapastas se puede formar esos círculos que hemos observado seguidamente con un cortapastas menor, es decir, entran dos cortapastas, ¿no? Uno mayor y uno menor. Se coloca la parte central, agujera y o se puede emplear una máquina divisora como ya hemos visto en los videos o con sistema automático de formado, cosa que la masa salga a presión y sea cortada automáticamente dándole una forma apropiada a la elaboración. Seguidamente se introduce en la máquina, en el túnel de fermentación o en la cámara de fermentación hasta que llegue a cumplir su tamaño específico. Y pasa a la etapa de fritura, ¿no? Que consiste en introducir la masa fermentada de la pieza en aceite o grasa caliente contenida en una sartén o freidora. Antes de desarrollar la fritura es necesario tener ubicadas las piezas que se van a llegar a freír y hacerse con el espacio y útiles necesarios donde se vayan a colocar las masas fritas, ¿no? De esta manera se reduce el tiempo de uso del aceite, el cual tiende a deteriorarse con la temperatura, ¿no? Hay que procurar hacerlo rápido. Dependiendo del tipo de freidora que se use, se va a necesitar una espumadera para poder voltear las piezas y sacarlas y una candilera donde se va a colocar para que el aceite restante llegue a escurrir. De las freidoras, estos dispositivos tienen la función de freír las piezas que así los requieran en aceite o grasa. Su funcionamiento se basa en el calentamiento del aceite a una temperatura programada, ¿no? De freidoras programables o deberíamos tomar la temperatura. De los tipos y características existen varios tipos de freidoras de múltiples capacidades. Desde la que tenga dos cabezales hasta que la que tenga 10 cabezales, como han visto en el video, ¿no? Dependiendo del volumen de producción de cada planta, se pueden utilizar unas u otras. Las más importantes son la freidora de sobremesa semiautomática o la línea de freído automático. La de sobremesa es la que hemos observado en imágenes anteriores. Está o debe estar fabricada en acero inoxidable y la capacidad de la cubeta del aceite
más o menos de 8 litros mínimamente, ¿no? Está 8 litros. Además, están dotadas de un grifo en el que se retira el aceite para su filtrado, para su renovación, para su cambio de aceite, ¿no? Y un termostato que va a regular la temperatura del aceite a una sola temperatura, ¿no? Su funcionamiento es sencillo. Una vez que el aceite ha llegado a la temperatura programada, se van a introducir adentro las piezas en el cesto, ¿no? Se sumergen en el aceite hasta que son retiradas y cuando presenten el grado de ecuación de fritura. Pero hay otro tipo de freidora, ¿no? Esta es una semiautomática, por ejemplo. Pequeña también, como lo observan. Este tipo de freidoras, el control de fritura no es automático, siendo que el trabajador o encargado debe encargarse de darle vuelta a las piezas bajo un determinado tiempo. Estos dispositivos no tienen una gran capacidad, ¿no? Pueden apenas ser de 8 a 16 piezas de forma simultánea. No son tan grandes. Y consisten en una cubeta de aceite caliente dotada de varios sistemas de pasillas que van a ir volteando las piezas desde que se van a introducir hasta que se van a disponer para la siguiente fase, pasando por la fritura ambas caras de las donas. El tiempo que transcurre en cada una de las pasillas marca una parte de la fase, ¿no? Puede ser fritura de una cara, fritura de la otra cara, pasa a escurrirse y pasa a salir del dispositivo. De la freidora continua, el tiempo de cocción necesario se programa también, ¿no? Se establece en función del tiempo que va a tardar en cruzar toda la cubeta de aceite. Dependiendo del tipo de producto y su tamaño, la velocidad puede llegar a variarse, ¿no? Puedes darle mayor velocidad, puedes darle menor velocidad. Se tiene esa cinta transportadora, la cual va a llegar a transportar las masas fermentadas hasta una pendiente desde donde va a llegar a caer en el aceite, ¿no? Una puerta va a reducir la velocidad de caída y va a evitar que el aceite llegue a salpicar. Posteriormente, dentro del aceite, una serie de varillas dispuestas en paralelo van a controlar su movimiento. El tiempo exacto en donde la pieza, del cual la pieza va a estar en el aceite, ¿no? Se controla eso. Cuando la pieza esté frita, por un lado va a llegar a coincidir con su llegada a la mitad del recipiente. Una pasilla giratoria las va a llegar a levantar y volcar de esta forma, o como en el video han podido observar, nuevamente en el aceite para que se llegue a freír del otro lado. Las varillas de desplazamiento durante su fritura las van a llegar a sacar del aceite para continuar con el proceso, ¿no? Aquí justamente van a ser sacadas y van a continuar a la otra etapa. Durante la fritura ocurren transformaciones físico-químicas de nuestra masa, ¿no? Una rápida desnaturalización de las proteínas de la superficie de la pieza. Eso va a generar una película, ¿no? Una capa en la pieza de la dona capaz de impermeabilizar el interior del producto. De ahí el problema, ¿no? Masa demasiado grande, obviamente va a estar cruda en el interior. Con ello se evita la evaporación de la humedad desde el interior del producto. Esa capa también va a ayudar a evitar la evaporación, ¿no?
Eso va a hacer también que se consiga una textura mucho más jugosa. Asimismo, los lugares que dejen libre el agua evaporada, esos lugares van a ser ocupados por aceite, lo que aumenta la palatabilidad de las piezas a ser consumidas. Esta caramelización de los azúcares también ocurre este efecto. La intensidad del color característico de la dona de la fritura va a depender de la temperatura de la misma y su composición, teniendo menos relevancia la calidad o el tipo de aceite a utilizar. En términos comparativos, la fritura es más eficiente que la cocción. Por ende, se les llega a freír, ¿no? La temperatura penetra mucho más rápido en el producto y favorece una distribución del calor mucho más uniforme. La finalidad del agujero central es no solamente estética, ¿no? Sino es que también va a aumentar la superficie de contacto para que se llegue a cocer y disminuir su profundidad, favoreciendo así una cocción más homogénea de la masa. De la temperatura, en cuanto a la temperatura del aceite para fritura, nunca se debe exceder los 180 grados centígrados, parámetro de cocción de masa, ¿no? Y se debe observar las siguientes recomendaciones. Uno, no se debe introducir aceite demasiado caliente o frío, puesto que si está frío el aceite va a llegar a penetrar demasiado en la pieza, se va a llenar de puro aceite y debido a la ausencia de una capa deshidratada exterior, la va a ser muy empachoso y poco agradable, ¿no? Una masa de dona con mucho aceite. Por el contrario, ¿no? Si el aceite está demasiado caliente, la zona exterior se va a llegar a freír rápido en ese instante, ¿no? Pero en el interior se va a quedar crudo, puesto que no va a permitir que se introduzca aceite de forma homogénea, ¿no? También hay que evitar altas temperaturas. Las altas temperaturas desnaturalizan el aceite y provocan aparición de sustancias polares, las cuales son indeseables para consumo, ¿no? Las sustancias polares van a ser fruto de la transformación del aceite y no son favorables para la salud, ojo, ni para la correcta fritura del producto. El aceite de la fritura nunca debe superar 180 grados centígrados, siendo 160 en los que mejor van a llegar a cocer la mayoría de las piezas. Hay que ver nuestro punto óptimo, ¿no? En esa etapa también se va a llegar a eliminar microorganismos, puesto que estamos tratando con elevada temperatura, ¿no? La temperatura del aceite debe asegurar que el interior de la pieza alcance mínimamente 65 grados centígrados, con el fin de eliminar la presencia de microorganismos patógenos para la salud. Es un producto tratado térmica, va a permitir que el producto llegue a alargar su tiempo de vida útil, asimismo del aceite, ¿no? Si usted está encargado de la fritura de donas que salen a la venta, al introducir uno en el aceite o una pieza en el aceite, debe observar que no burbujee y no aumente su tamaño. Además de este, puede llegar a tardar en calentarse, obviamente. ¿Es esto propio de una buena fritura? ¿Qué cree que está ocurriendo con este caso? ¿Es necesario aplicar algún cambio? Sí, ¿no? Si es que estamos encargados de ese tipo y observamos que mi aceite no está burbujeando, obviamente probablemente el aceite esté demasiado frío cuando no burbujea, ¿no? Cuando eso ocurre, debo llegar a, puede no generarse la capa exterior que va a impermeabilizar la pieza y evitar
que entre demasiado aceite al interior. Vamos a tener problemas, ¿no? Tanto si la temperatura va a ser excesiva como baja, es malo para el producto. En el primer caso se dora muy rápido, pero no se cocina por el centro. Y en el segundo se infla de aceite y no está buena, ¿no? Lo recomendable sería esperar a que se estuviera a la temperatura óptima del aceite para seguir echando más piezas. Esa es la clave, ¿no? Introducir una primera dona. A lo largo de estos dispositivos se pueden distinguir zonas de aireación donde la temperatura va a disminuir hasta 50 grados centígrados. Este es el túnel de enfriamiento, ¿no? Y otra zona de enfriamiento en torno a los 30 grados centígrados. Su funcionamiento va a consistir en hacer que exista una pérdida de temperatura de las piezas gracias a la presencia de aire frío o agua en la base. Puede tener esos dos sistemas de enfriamiento, ¿no? Por aire o por contacto de la superficie de forma indirecta con otra. Acá tenemos el túnel por convección y conducción, ¿no? Una corriente de aire frío por encima es la convección, la que no tiene contacto propiamente con el producto. Y la cinta transportadora funciona como una cinta por conducción, que sí va a estar en contacto con el producto y la va a enfriar, ¿no? El uso de la maquinaria destinada a enfriamiento de las elaboraciones va a ser de vital importancia, reduciendo el riesgo de contaminación bacteriológica, siendo la temperatura crítica comprendida entre los 5 a 55 grados centígrados. Está el que tiene túnel de agua, por ejemplo, va a estar en contacto y aquí existe agua en esta capa, ¿no? Y un circuito de agua fría en la base consiste en enfriar productos rápidamente. Enfriador en espiral, esto es otro tipo de enfriador que pueden ver en imágenes, ¿no? Ese tipo de enfriador consiste en hacer que sobre una cinta transportadora de forma circular y en espiral se tenga la masa con una velocidad de movimiento regulable para controlar la temperatura final. La cámara de refrigeración al vacío. También hay cámaras, ¿no?, de ese tipo donde se aplica presión de vacío para reducir la temperatura de los productos. El principio de funcionamiento es que en el punto de ebullición del agua se tiene una presión atmosférica a presión atmosférica normal de 100 grados centígrados, ¿no?, su punto de ebullición. Sin embargo, este punto se puede reducir conforme vaya a aumentar la presión. Que están algunos tipos de defectos que se pueden llegar a tener, ¿no? Falta de humedad, por ejemplo. Se puede tener costras secas sobre las piezas o dificultad para el fermentado. Se puede incorporar vapor para evitar ese tipo de costra, ¿no? O masa dura o exceso de azúcar y grasa, un leudado insuficiente, ¿no? Piezas con poco volumen, se puede cambiar la dosificación. O un exceso de azúcar y grasa puede llegar a disminuirse, ¿no?, como una opción. De otra fase del proceso, en la del amasado, por ejemplo, hay causas, tiempo insuficiente, hay mala formación de gluten, ¿no?, cuando vamos a amasar. Y la fermentación va a ser débil. Por ende, hay que aumentar el tiempo de amasar. O tiempo insuficiente también me puede dar masa demasiado elástica o destrucción del gluten. Puede haber arrugamiento de las piezas después de hornearse como consecuencia, ¿no? O una masa caída sin cuerpo o piezas sin volumen. La solución es respetar el tiempo de amasado o aumentar el reposo en bloque. Puede existir otro defecto, poca fermentación. Consecuencia, piezas con rojos, respetar el tiempo de fermentación.
O poco tiempo y o temperatura, ¿no? Inhibe la gelatinización de almidones. Interior de las masas se van a llegar a tener crudas o apelmazadas. Es decir, se debe respetar el tiempo y grado de amasado. Más problemas. Oxidantes, ¿no? Los oxidantes son sustancias que van a modificar la estructura y va a evitar presencia de oxígeno. El más utilizado va a ser ácido ascórbico, ¿no? Que podemos añadir a nuestra masita. Eso. Está más causas y anomalías, ¿sí? En la etapa de refrigeración puede existir acortezamiento, ¿no? Aparición de corrientes de aire. Y eso se puede solucionar manteniendo las puertas siempre cerradas, ¿no? Cuando la corteza se llega a desquebrajar, por ejemplo. En la etapa de calentamiento se puede tener condensación, choque térmico o exceso de humedad. La causa se debe hacer calentamiento progresivo y disminución de la humedad. O puede existir poco volumen, ¿no? Falta de levadura o poco tiempo de fermentación. Se debe aumentar dosis de levadura o aumentar el tiempo de fermentación. Piezas caídas, también excesiva condensación o harina demasiado floja, masa demasiado blanda, rapidez en la congelación. Solución: calentamiento progresivo, utilizar harina de gran fuerza, conseguir una masa más dura y descongelar progresivamente. Y en la etapa de fermentación, burbujas en la superficie. Exceso de fermentación, si pasa eso, ¿no? Respetar el tiempo adecuado de fermentación, la solución. Piezas arrugadas, exceso de fermentación y se debe respetar el tiempo de fermentación. Piezas que se abren, a veces puede pasar, ¿no? Si la masa es excesivamente dura o la harina es demasiado fuerte también, o hay un aditivo inadecuado o excesivo. Solución: conseguir una masa menos dura o uso de harina menos fuerte o usar aditivo correcto para no superar la proporción. Tenemos más, ¿no? Durante la etapa de horneado las piezas no suben. Puede ser debido a la temperatura de la masa tras el amasado. Puede estar todo frío, ¿no? O demasiado frío. Controlamos la temperatura final de la masa, parámetro de control en el horneado. O pérdida de grasa en bolería, por ejemplo, excesiva temperatura de fermentación o número inadecuado de vueltas. O se debe respetar la temperatura de fermentación y aplicar número correcto de vueltas. O deshornado, ¿no? Una miga apelmazada por cocción escasa, cocer hasta que la pieza esté cocida, hecha, ¿no? La pieza horneada se cae, temperatura de cocción elevada. Y se requiere adecuar la temperatura de tamaño de la pieza. Resecado prematuro, si hay fermentación escasa, ¿no? Hay que respetar el tiempo adecuado de fermentación. O rotura de piezas, ¿no? Por fermentación escasa, respetar también tiempo de fermentación. O descongelación, las piezas congeladas se funden entre sí. La congelación de piezas ya descongeladas es el problema y la solución: evitar almacenar piezas anteriormente descongeladas. Eso observemos ahora parte de formulaciones. Sin antes ver el videito del cual hemos estado hablando, ¿no? Ahí está la freidora.
se hacen de forma semi-industrial. Pueden observar tipos de decorado que se les da a cada una de las masitas, ¿no? Y su procedimiento, ¿no? Fruta blanca, 1 kilogramo de azúcar, cucharada de glucosa, agua, se echa el azúcar en una cazuela y se añade la cantidad de agua suficiente para que quede bien impregnado. Se pone la cazuela a fuego medio para que el azúcar se vaya derritiendo poco a poco. Y cuando esté derretido, se aviva el fuego para que alcance el punto de ebullición. Se espuma con cuidado y se comprueba el punto de almíbar. Cuando se haya obtenido el punto bola, se añade la glucosa y se mezcla bien y se aparta de la cazuela. Se deja enfriar un poco, se mueve con una espátula hasta que la preparación se vuelva blanca y sólida. Se guarda cubierta con un paño húmedo en un sitio fresco. O fundan de chocolate y mantequilla, como puede observar, ¿no? 300 gramos de azúcar, 1,5 decilitros de agua, 125 gramos de chocolate, 75 de mantequilla, media vaina de vainilla y lo propio, ¿no? Se comienza a confeccionar un almíbar fuerte con el azúcar, agua y se añade la vainilla. Y se puede tener variantes, como se puede observar acá. Vamos a dejar las diapositivas también en el pack de cursos, ¿no? Glaseado sencillo, ahí está. 200 gramos de azúcar, una clara de huevo, una cucharita de vainilla. Ese es el glaseado sencillo. O glaseado de azúcar, ¿no? En la que se introduce azúcar, agua, se pone en un bol, mucho azúcar y poca agua y se mezclan con una cuchara hasta que se le vea derretir. Una vez elaborado el glaseado, se baña el dulce con el que se hornea durante algunos minutos para que se seque. O glaseado al agua y ingredientes, ¿no? Ahí está 125 gramos de azúcar, tipo glass, 0,5 decilitros de agua y su procedimiento. Glaseado de café, ahí está otro tipo de glaseado, ¿no? Acompañado de coñac. Glaseado de chocolate, lo propio, 125 gramos de chocolate, medio vaso de agua tibia, 125 gramos de azúcar glass, una cucharada de esencia vainilla. Masa para buñuelos, por si están interesados también. Es similar. Otro tipo de masa también frita, ¿no? 150 gramos de harina, una clara de huevo, sal, aceite y aceite de oliva extra, ¿no? 2 kilos de anís, 100 gramitos de mantequilla, 100 de azúcar, 2 huevos, una copa de anís, harina, azúcar, aceite de oliva y el procedimiento habitual. O 2 kilos de naranja, ¿no? 2 naranjas, 2 huevos, 60 gramos de azúcar, una copa de castaña, 200 gramos de harina y el procedimiento habitual. Más formulaciones, harina para 500 gramos, por ejemplo, una pizca de sal, azúcar, 2 huevos, 60 gramos de margarina, esencia vainilla, gotas, levadura fresca, 45 gramos, ralladura de naranja y aceite de girasol. Preparación, lo habitual, ¿no? Mezclar los ingredientes secos. Hacemos una corona y mezclamos al introducir en el centro el resto de ingredientes, comenzando por el azúcar y margarina. Mezclamos hasta formar una crema en el centro de la corona. Se incorpora harina en los extremos hacia el centro y comenzamos a mezclar todo hasta formar una masa. Se divide la masa en distintas piezas. Las rosquillas que quedamos y hacemos cilindro con cada una de ellas. Luego juntamos los extremos formando roscas. Ubicamos nuestras rosquillas sobre la bandeja engrasada. Se cubre con un plástico o un trapo. Dejamos que leuden durante 1 hora. Más formulaciones, ¿no?
Para 450 gramos de harina, media cucharada de sal, un huevo, 50 de azúcar blanca, media de extracto de vainilla, una cucharada de ralladura de limón, 100 ml de leche tibia, media cucharada de levadura instantánea, 100 ml de suero de leche tibio, 60 gramitos de mantequilla derretida e enfriada. Y para la parte vítrea, ¿no? 150 gramos de azúcar en polvo para la parte de cobertura. 3 cucharadas de leche entera media de extracto de vainilla, colorante, el que necesitemos, que queramos. Sprinklers o copos de chocolate, si también queremos, ¿no? El procedimiento habitual, ¿no? La mezcla, como siempre, leche tibia, levadura en un bol, no caliente, ojo, ¿no? Tibia siempre. Dejamos leudar 5 minutos. En el otro tazón necesitamos huevo y el azúcar hasta que esté cremoso y pálido. Agregamos la leche tibia y la levadura, así como el suero de leche y mantequilla derretida. Agregamos harina y sal. Amasamos por 10 minutos. Hay tiempo de amasado, temperatura, todos los parámetros a controlar, ¿no? Espesor, ahí está. Lo propio para otras formulaciones, ¿no? Para otro tipo de rosquilla. Media cucharada de sal, uno de mojado, así se le llama, 50 gramos de azúcar blanco, media de extracto de vainilla, cáscara de limón y demás ingredientes que observan en imágenes. Ponemos aceite de girasol en un caso o cacerola, no muy frío ni muy caliente, temperatura controlada, ya saben. Si no, vamos a tener defectos, ¿no? De crudo o muy cocido. Introducimos las rosquillas en el aceite, vamos volteando para que se eh, eh, para que vaya a cocer en ambos lados. No es recomendable meter demasiadas en cada tanda, ¿no? Luego se escurren en papel absorbente y cuando estén frías las abrimos. Como en el video se rellena con lo que queramos. Se puede espolvorear también con azúcar glass, que han visto en imágenes también. Y de esa forma vamos efectuando cada tipo de formulación que nos vayamos a topar, ¿no? Perfeccionar la misma. La cocina y el tema de elaboración de alimentos es una ciencia química, ¿no? Que hay que saber perfeccionarla. Vamos a hacer que repose como prácticamente todas las masas, fundamental para que se relaje y pueda trabajar mejor. Frías se cogen unos trocitos de masa y se hacen unos rollos finos, largos como un tapiz, de 10 a 12 centímetros de largo. También es otro procedimiento, ¿no? Se cierran en forma de anillo y se colocan un poco espaciados en una bandeja. Se hornea a 180 grados centígrados durante 10 a 12 minutos. Parámetro de cocción también, ¿no? A nivel industrial ya se pueden añadir muchos más aditivos. Aquí está no solo harina de trigo, ¿no? Está chocolate, está manteca de cacao, leche desnatada, pasta de cacao, suero en polvo, mantequilla clarificada, pasta de avellana. Para el emulgente, lo propio, ¿no? Poliinsisinato de poliglicerol, lecitina de soya, con una esencia aromatizante, grasa de palma, agua, azúcar, levadura, emulgente monohidroglicéridos grasos, lecitina, estearoil, 2-lactitato de sodio, aceite de colza, harina de centeno, dextrosa, jarabe de glucosa, sal, polvo de hornear, carbonatos de sodio, difosfatos espesantes, como xantán, agente de tratamiento de la harina, ácido ascórbico, por ejemplo, y aromatizante. Eso para una formulación tipo industrial, ¿no? Lo propio para esta, es aún más elaborado, observen, ¿no? Se tiene harina de trigo, extracto de malta, para el queso fundido se tiene
queso, obviamente fundido, que es queso estabilizante, conservante, cuajo, fermento, mantequilla, es decir, toda la formulación del queso fundido. Si va a tener salsa de tomate, puede ser también ahí, ¿no? O cuando tengan fiambre, bacon, de igual forma, con bacon, ¿no? O tenga chorizo ibérico, de igual forma, en su formulación. Entonces va a ir variando cada tipo de rosquilla que vamos a encontrar en el mercado. Aquí está esta, por ejemplo, ¿no? Berlina de chocolate, así se la llama. Los ingredientes de igual forma, ¿no? Harina de trigo, azúcar, aceites, girasol, aceite de girasol y humectantes, ¿no? Está ahí el E420-22, huevo, levadura emulgentes, 471-72-81, la E322, grasa de coco, jarabe de glucosa, fructosa, sal. Y de esa forma también se varía la formulación a nivel industrial, ¿no? Cada aditivo con su propiedad específica. Esta otra formulación, ¿no? La que llega a tener, por ejemplo, aparte de harina, huevos, aceite vegetal, agua, almidón de maíz, azúcar invertido, más aditivos alimentarios, en muy poca proporción, obviamente. Gasificantes, bicarbonatos, pirofosfato, ácido de sodio y demás formulaciones para otro tipo de donas, ¿no? Más industriales. Que está más formulaciones, por ejemplo, para cobertura de chocolate, que es lo que tiene. Acá para la harina de trigo, otro tipo de formulación con relleno de chocolate al 18%. Su relleno va a estar compuesto de chocolate 3.6, pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, vainilla en polvo, jarabe de glucosa y demás componentes. Lo propio esta que hemos podido observar. Esta también. Otro que contenga un tipo de sabor específico, obviamente va a tener ese tipo de saborizante artificial, ¿no? Esta formulación adicional que pueden observar, variante, a ver, este auril 2 lactitato de sodio, por ejemplo. Y en la parte del pack van a llegar a tener este tipo de recetarios, por ejemplo, donde van a llegar a observar donas específicas, ¿no? Tanto la parte de los ingredientes como la parte de preparación de esas donas. Esta es la de coco maracuyá, por ejemplo. Ingredientes y preparación. Para la apple cider, ¿no? Otro tipo de dona. Que está uno de naranja y cointrao. Que está el de chocolate amargo y avellanas, por ejemplo. Que está el de cereal, grey y arándanos. Que está el de vainilla con distintos tipos de sabores. Y la mini dosca, ¿no? Mini donut con yogurt. Y estamos llegando a concluir entonces lo que es la parte de donas del día de hoy.